Bien, y otro de los elementos de preocupación del pontificado de Marcelino fue la cuestión del laicado, ¿no? La verdad es que en lo que se refiere a la asociación a la que yo pertenezco, y, en fin, también pertenece Juan Carlos, a la Asociación Católica de Propagandistas, al margen de la preocupación de don Marcelino por el laicado en toda su extensión, la acción católica, etcétera, pues en aquellos momentos la Asociación Católica de Propagandistas en el centro de Valencia vivió unos instantes de esplendor, nunca repetidos, con personajes, miembros de ella, como Corrao, pues como la familia Maldonado, como el rector, quien fuera rector García Goyanes, como José María Aro Salvador, un personaje interesantísimo dentro del laicado valenciano de aquellos tiempos. Y yo creo que esta tercera faceta de la actividad de Marcelino es la que, con mucho conocimiento de causa, por su dedicación al estudio de ello, nos va a desarrollar Juan Carlos Valderrama, cuando quieras. Pues muchas gracias por mi parte también a los organizadores del curso por haber contado conmigo para participar en esta mesa y, sobre todo, por haber dado un pequeño lugar a un elemento de tantísima importancia histórica como es la propia Asociación Católica de Propagandistas, que vamos a concentrar en un nombre propio, pero alrededor del cual evidentemente también orbitan otros muchos, ¿no?, de gran importancia. Y porque la asociación y José María Aro Salvador en concreto, desde luego, tienen que acompañar a la figura de don Marcelino, ¿no? Sí que es cierto que junto al agradecimiento pues va también la confesión de mi propia ineptitud, porque por varios motivos, ¿no?, que quedarán manifiestos, ¿no?, pero también porque después de la primera intervención tan preciosa y de la presentación del perfil de don Marcelino, lo mejor que uno puede hacer es callarse y contemplar agradecido y ya está. Porque yo no puedo hacer otra cosa que hacer una mera descripción de hechos y poner encima de la mesa quizá algunas teselas, espero no de una manera demasiado prolija y que aturdan demasiado los datos, pero algunas teselicas que puedan ir configurando después el mosaico muy rico y tan plural del pontificado Marcelino. De tal manera que será menos testimonial lo que yo aporte aquí, desafortunadamente, que puramente descriptivo, en la medida en que pueda aportar un poquito de luz sobre fundamentalmente dos cosas. ¿Qué es lo que se encuentra con Marcelino, que le ofrecen los propagandistas a su llegada en 1946? Es decir, fundamentalmente, cuáles son los nombres y las obras que los propagandistas pues han realizado en los 20 años precedentes a su llegada a Valencia. Enseguida lo comentaré. Y, por otra parte, qué es lo que durante los 20 años posteriores, de su llegada del 46 al 66, José María Aro Salvador fallece en agosto del 65, pero hasta el 66, bueno, pues de qué manera él también se apoya, se sirve de aquellas fuerzas, de aquellos hombres, de aquellas obras, bueno, algunas de las cuales reimpulsa, recrea, otras sostiene para que continúen dando fruto, otras sintetiza, sistematiza a un modo diferente, ¿no? Concentrar todo esto en la figura de José María Aro Salvador sin exigirles permanecer aquí las próximas 4 o 5 horas va a ser muy complicado. Porque si ha salido varias veces la palabra poliédrico para referirse a don Marcelino a lo largo de todo el día de hoy y de ayer y de mañana, José María Aro Salvador también. Tiene una multitud de facetas que lo hacen prácticamente inabarcable. Es lógico que a la llegada en 1946 de don Marcelino a Valencia, el encuentro con este hombre le permitiera de alguna manera reconocerse a sí mismo y generarse entre ambos un vínculo de amistad y de afecto tal que, dentro de la formalidad del trato que siempre existe entre un fiel y su pastor, era de carácter netamente filial y paternal. Dentro también de la paternidad que demostraba don Marcelino hacia todos sus fieles, pero en cualquier caso especialmente visible, tangible, en el trato tan cariñoso con José María Aro. Porque tenemos, por ese carácter poliédrico suyo, tenemos un Aro que es apóstol seglar, propagandista
de extraordinaria importancia, no solo en Valencia, líder de Acción Católica en años especialmente decisivos, pero también tenemos un Aro que es magistrado del trabajo, de una importancia también extraordinaria en ese campo. El Aro promotor y defensor también de la causa del magisterio, será impulsor también de algunas de las obras que incluso antes de la llegada de don Marcelino ya estén haciendo posible que ese afecto hacia el mundo del magisterio y de la enseñanza de don Marcelino encuentre un cauce mínimamente preparado para articularse. Tenemos al Aro también, director y promotor de iniciativas sociales, que encuentra don Marcelino también la autoridad necesaria para poder sacar adelante ese afán suyo, ese celo suyo. Y el Aro también, Salvador, promotor y director de asociaciones civiles, de asociaciones de padres de alumnos, de padres de familia, de antiguos alumnos del Colegio Mayor San Juan de Ribera. Tenemos muchos aros en uno solo y es imposible en este sentido abordarlos todos desde un único prisma, ¿no? ¿Qué haré entonces? Voy a intentar incluirlo a él de una manera prevalente, pero incluirlo en el cuerpo de los propagandistas valencianos, ver qué es lo que ofrecen los propagandistas a don Marcelino, como antes decía, y ver de qué manera don Marcelino continúa con esa oferta después. Todo muy brevemente, para no quitarles mucho tiempo, ¿no? La Asociación Católica de Propagandistas, como es sabido, sabrán muchos de ustedes, nace en el año 1908 en un grupo nutrido de congregantes marianos escogidos de los Luises, alrededor de un jesuita, el padre Ángel Ayala, a instancias de quien era nuncio entonces, Monseñor Vico, deseoso, junto con otros metropolitanos españoles, de configurar un núcleo de juventudes católicas activas en España, de modo semejante a como en otros países europeos se iba a ir articulando con el tiempo. Esto fue lo que luego tomó cuerpo en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, razón por la cual, de hecho, la propia asociación recibió su nombre primero originario de Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas, ¿no? Y esta fue la primera forma, digamos, de apostolado que hoy llamamos Asociación Católica de Propagandistas, en torno a la militancia católica explícita en el entorno estudiantil, sobre todo universitario. Cuaja donde se crea, que es en Madrid, pero inmediatamente se expande por todo el territorio. Y ya hay algunos valencianos ya que empiezan a establecer contacto con los principales líderes del movimiento y que luego ya en Valencia van a poder ir pues también incorporando en sus entornos esta nueva realidad que nace, en concreto, cómo nace la asociación en Valencia. Tenemos como dos nombres y dos contextos. El primer nombre, fabuloso, poco estimado probablemente, el padre Conejos de la Llave, jesuita, en cuyo centro escolar y mercantil, además de alumnos del Colegio de Jesuitas y exalumnos y congregantes también marianos, se reúnen los que van a configurar ese primer grupo de estudiantes católicos en la Sala Velázquez del centro escolar y mercantil. Don José Conejos, algunos llamaban al centro escolar y mercantil La Conejera, despectivamente por su apellido quizá, pero realizó una labor fundamental, no solamente en la Valencia del momento, muy comparable desde el punto de vista social, por ejemplo, aunque con un carácter quizá distinto al del padre Vicens, ¿no? En este caso, también para la propia asociación a nivel nacional. Es un frecuente director de ejercicios espirituales en Loyola. Está predicando los ejercicios, por ejemplo, en el año 18, en el año 19, en 1920. Luego también el 23, 24, 25, 26, 27, 28. Es decir, la presencia de don José Conejos es constante en la vida asociativa, es un sacerdote querido en este sentido. Y es lógico que, por lo tanto, él fuera el cauce adecuado para que en Valencia, a su alrededor, fuera cobrando cuerpo esta nueva realidad también. Y, de hecho, la asociación nace en los brazos de don José. Y no solo porque tenemos también el que, sin lugar a dudas, puede constituirse como el fundador de la asociación, que es Luis Lucia, que disponía de un círculo en su propio despacho de estudios sociales, algunos de los que pasaban por el CEM también se formaban ahí,
y ahí también va a cuajar lo que luego será la asociación aquí en Valencia. Luego recuperaremos ese despacho y a Luis Lucia, porque ahí van a hacer otra cosa también, olvidada probablemente. Alrededor de don Luis Lucia, sobre todo en el año 23, es cuando ya se puede decir que la asociación nace. En el año 23 y empieza a moverse muy rápidamente. Vamos a tener sobre todo como 3 grandes momentos, llamémoslo así, fundacionales o institucionalizadores de la asociación aquí. Un gran primer momento. La primera imposición de insignias que se celebra en Valencia, en la Capilla del Santo Cáliz, en el año 26. Insignias que va a permitir que aquellos primeros propagandistas valencianos oficialicen su pertenencia como lo que entonces se denominaban socios numerarios. El obispo de Tortosa les impone la insignia y todos los nombres nos suenan, porque está ahí Luis Campos Gorriz, el líder de las Juventudes Estudiantes Católicos. Poco después se va a ir a Madrid, a la Junta Nacional Técnica, para la organización de lo que será el primer Congreso Nacional de Acción Católica. Le va a sustituir al Frente de las Juventudes José María Aro Salvador. Luis Lucia, beato ahora ya, afortunadamente, mártir en el año 36. Juan Contreras López de Ayala, el marqués de Lozoya. Luis Lucia, director del Diario de Valencia. Luego en el 35 será ministro de Comunicaciones. Se llevará otro propagandista de Valencia, Francisco Bosch Marín, de subsecretario de Comunicaciones. Puestos luego a examinar, digamos, las orientaciones ideológicas de la asociación en Valencia, ahí ya tenemos una primera línea, ¿no? Esto no va a dejar de tener sus propias implicaciones en el futuro, ¿no? Sobre todo a raíz de ciertos personajes en finales de los 40 y ya en los 60, evidentemente. Un abogado concejal, José Núñez Moreno, Mariano Pustolers, Francisco Javier Oset. Es un grupo de hombres que van a recibir su insignia entonces y que van a constituir el primer núcleo fundacional de la asociación aquí. Junto con ellos ya están interviniendo otros que serán aspirantes y que oficializarán su pertenencia poquito después, 1928. Segundo momento en el que hay que situar a José María Aro Salvador. Va a tener una posición central. Es cierto que hay muchos hombres de una talla extraordinaria en todos los sentidos en el centro de Valencia. Los miembros, es un promedio de entre 35 y 50 miembros en sus mejores momentos, integrando también a los jóvenes que se van a ir desarrollando a partir de los 50. Pero no son demasiados miembros, pero es un grupo numeroso que va a pilotar todas las obras que luego vamos a ver en el caso de don Marcelino, ¿no? Junto con José María Aro Salvador, don Antonio Rodilla Zanón, sacerdote diocesano, primer sacerdote diocesano en incorporarse a las filas de la CDP. Y uno de los pocos, porque era más o menos frecuente, hasta cierto punto frecuente, pero no era extraño que algunos propagandistas luego descubrían su vocación sacerdotal o religiosa. El mismo año 28, por ejemplo, hay un socio, Ricardo Garrido, que 2 años después ingresa en la casa de los jesuitas. Y no es el primer caso, los hay. Pero sacerdotes diocesanos que se incorporan a la asociación, yo no conozco más que don Antonio. Vicente sabe más que yo. O sea, que en ese sentido... Y es un caso extraordinario. La importancia de don Antonio, desde luego, es tremenda. El conde de Trigona, José María Mayans, José Duato Chapa. Miguel y José Manuel Castells. Castells, José Manuel, que morirá en el 36. Mártir también, la Iglesia no se ha pronunciado sobre esto. Su causa no está iniciada, pero que él muere conscientemente por Dios y por España. Joaquín Maldonado, Marco Merenciano, José Cosgrau, Vicente Jiménez, Manuel Atar Alonso, en proceso de canonización actualmente. El propio Ricardo Garrido, que antes comentaba que profesará en la vida religiosa. Un segundo momento que va a nutrir ya la Iglesia, que en este momento está gobernando don Prudencio Mero, de un grupo de hombres no solamente bien dispuestos, sino bien formados y en los que poder descansar las grandes iniciativas, también sociales y apostólicas del momento, que va a recoger después a su llegada don Marcelino. En concreto, ¿en qué obras están sobre todo metidos estos propagandistas de estos años? Y después de la guerra, en el tercer momento que antes decía,
prácticamente fundacional, con la gran imposición de insignias de toda España que se celebrará precisamente aquí, por la importancia que ya había cobrado el propio centro en toda España, el propio centro de Valencia, que será primera página muchas veces del propio boletín de la asociación. Durante mucho tiempo será, después de Madrid, Valencia el gran centro de la asociación. ¿Cuáles son las obras en las que están metidos? Pues todas. Obras religiosas tradicionales. Todos los propagandistas estaban metidos en alguna. Adoración nocturna era tradicional, las conferencias de San Vicente Paúl, las congregaciones marianas, de donde procedían muchos de ellos, de hecho. Cuando comiencen las actividades de Cáritas, pues también Cáritas. En fin, las asociaciones en este sentido tradicionales del catolicismo español del momento pues están nutridas de propagandistas. Junto con ellos, iniciativas que ellos mismos fundan, iniciativas que o fundan o lideran al menos de carácter social, de carácter civil, no social en el sentido de lo social en el sentido de articular determinado tipo de actividades de ámbito civil. Tenemos, por ejemplo, a Hermandad de Médicos San Cosme y San Damián, el Conde de Trigona, con la Asociación Católica de Padres de Familia. Luego será el presidente de la Confederación Nacional. Pablo Soler Lluc, Vicente Valls, arquitectos, propagandistas, Asociación de Arquitectos Católicos de Valencia. Va a ser muy importante para el desarrollo de toda la labor de viviendas, no ya solo durante los años de Olaechea, sino también de don Prudencio Melo. El Instituto de Cultura Religiosa Superior en la Universidad de Valencia, por parte de Francisco Bosch Ariño, y que va a tener también un largo recorrido. Pero sobre todo las obras más interesantes son las corporativas, es decir, aquellas que van a nacer del propio carisma fundacional de la asociación y de su trabajo explícito en círculos de estudio. Es decir, que es la expresión lógica del sentido de esos mismos círculos de estudio, cuyo sentido es fundamentalmente práctico, ¿no? Sacar adelante iniciativas que puedan también sostener el trabajo apostólico de la Iglesia en el lugar. ¿Qué iniciativas son esas? En 1933 se funda en Madrid el Instituto Social Obrero. Se toma como modelo y se funda también en Valencia. Instituto Social Obrero que con el desarrollo de la Guerra Civil quedará en suspenso para que luego don Marcelino pueda rescatarlo. Pero ya existía desde el 34. Tenemos también Escuela de Formación Social en el año 34, a imagen también del que se estaba poniendo en marcha en Madrid, donde se seleccionaban el grupo de obreros más destacados a los que poder ofrecer una formación más intensa y de los que luego se podían seleccionar para liderar el movimiento obrero en este sentido. Capellán de todos estos obreros alrededor de la asociación, Alfonso Sebastián Viñals, mártir en el 36, jovencísimo sacerdote muy querido por los miembros de la asociación. Desconocido. Escuela de Periodismo de la Iglesia, escuela menor, 12 miembros. ¿A iniciativa de quién? De José María Aro Salvador. Había hecho ya sus pinitos en distintas colaboraciones en medios, seguirá haciéndolo después en el debate, lo había hecho en las provincias y en el Diario de Valencia, dando cuenta de las actividades de la Juventud Católica Española. Y ansioso porque se le dotara de conocimientos técnicos para llevar esto a cabo, pide consejo a don Antonio Justo, que era por otra parte su director espiritual. Y don Antonio le dice, vete a hablar con Luis Lucia. Y en el despacho de Luis Lucia decide fundarse un primer núcleo de una escuela de periodismo con Luis Lucia de gran coordinador y a su lado José María Esteve Victoria, que no es propagandista, pero era el director de Pueblo Obrero y de la imprenta del Diario de Valencia. Ahí nace una escuela de periodismo de la Iglesia que de alguna manera antecede a la que luego en el CEU pues podríamos tomar como sus raíces históricas más remotas, ¿no? sin conexión lógica entre ellas, pero ahí estaba, en la calle del Mar, ¿no? En la Casa Social de la Federación Regional de Estudiantes Católicos. Esto nace en el 27, todos los viernes se reúnen ahí 12 alumnos para estudiar este tipo de cosas, dar un repaso a los teletipos, en fin, conocer más o menos los secretos de la profesión. Otra iniciativa probablemente desconocida, orígenes remotos de lo que hoy es esta casa, el Centro de Estudios Superiores. Lo que en Madrid tomó nombre de CEU, Centro de Estudios Universitarios, en el 33, en el 34 se llama aquí Centro de Estudios Superiores. Lo dirige Núñez Moreno. Los profesores son en su gran mayoría propagandistas del centro y en 1935 llegan a tener hasta 137 alumnos.
2 cátedras, Derecho y Ciencias, y estudios muy desarrollados de medicina, los 3 primeros años, y andaban ya nerviosos, necesitaban un hospital católico en el que poder hacer prácticas. La guerra interrumpe aquel proyecto. Pero hubiera tomado cuerpo de una manera lógica de continuar en condiciones mínimamente sociales aceptables, bueno, pues hubiera tomado cuerpo de una manera lógica en una universidad, como de hecho en Madrid así sucedió. Cursos de acción católica, teología dogmática, iniciación filosófica, tomismo, arte cristiano, en fin, este tipo de cosas habituales, que se intentó recuperar en 40 concursos de verano, pero que no terminó de coger el cuerpo de entonces. Y una iniciativa muy simpática, Directorio de la Santa Misa. Las misas dialogadas del movimiento litúrgico que se empezaban, bueno, pues apoyando el uso del misal con un directorio del que se llegaron a publicar regularmente 7.000 ejemplares, a 1 peseta simplemente cada uno de ellos, y tenían muy buena aceptación. Se comienza a editar por parte del centro, era una actividad de centro, era una actividad corporativa, en 1932, y mis últimas noticias es que se sigue publicando en 1965, ininterrumpidamente, salvo los momentos cruciales de la guerra. Esta es la situación que ofrecen los propagandistas durante los años de arzobispo Melo a la llegada de don Marcelino Laechea, en el 43, 3 años antes de su llegada, dando cuenta en Loyola, en la Asamblea Nacional José María Aro Salvador, de cuáles eran las actividades del centro. Él comenta lo siguiente. Ya lleva un rato hablando sobre cuántos frentes abordan al mismo tiempo los pocos propagandistas que en el fondo son. Dice, hay que hacer notar que la Junta Diocesana de Acción Católica tiene en su seno 5 propagandistas y no hay más que 5 hombres en ella. Es decir, los cuadros directivos de Acción Católica son propagandistas. Que los propagandistas llevan además el problema de las cárceles, el problema del apostolado obrero, de apostolado universitario, las Juventudes de Estudiantes Católicos, la Federación Regional de Estudiantes Católicos, etc. La Acción Católica en todos los cargos directivos. Y aún otra cosa, el interés extraordinario que tiene para el magisterio y para todos los asuntos de primera enseñanza, mereciendo esta labor incluso una bendición especial de su santidad. Esto es lo que se encuentra Marcelino a su llegada. ¿Qué es lo que su acción supone respecto de lo que había? Primero, vemos que recoge, confirma e impulsa lo que se le da. Que sistematiza, por otra parte, también los organismos diocesanos, apostólicos, sociales, asociaciones que le ofrecen, dándoles una nueva forma. Y, por otra parte, además de recoger y sistematizar, crear bajo su propia personalidad y en las nuevas condiciones históricas y sociales, instituciones nuevas. Y para ello sigue contando de una manera inmediata con la lealtad y eficacia propagandistas y de modo especialísimo a quien querrá como un hijo, José María Aro Salvador, a cuya muerte él mismo impulsa inmediatamente la causa de canonización. Y luego también don Marcelino, con el realismo y el temporalismo, si queremos, o la mirada escéptica típicamente cristiana respecto de los poderes temporales y de las situaciones puramente históricas, el aprovechamiento de las estructuras que le ofrece la nueva realidad política para llevar a cabo la misión evangelizadora de la Iglesia. Y sobre todo el servicio a los más necesitados, ¿no? Y ahí va a tener un papel también importante José María Aro Salvador, que va a asumir en un momento determinado de su vida la coordinación de la delegación de asociaciones de la Falange Española y de las JONS, del Movimiento Nacional aquí en Valencia, después de negarse a hacerlo por las connotaciones políticas que evidentemente esto tiene, a instancias del propio Marcelino. Don Marcelino le va a pedir que acepte ese encargo por el bien que de ahí puede resultar para la gran tarea civilizatoria de la Iglesia que don Marcelino sabe tiene como obispo entre sus manos, ¿no? Y que don José María Aro pues acepta con obediencia y en silencio ante las críticas que se van sucediendo a partir de entonces. Pero esto ya en otro momento, ¿no?
¿Cuáles son las obras en las que va a involucrar a los propagandistas don Marcelino? Por supuesto, a Acción Católica va a continuar. Todo se inicia en los tiempos de don Prudencio Melo. Esto va a tomar todavía fuerza a lo largo de los años siguientes. Entre el 42 y el 54, por ejemplo, años en los que don José María Aro Salvador es el presidente de la rama de hombres, son 160 los centros que José María Aro, por ejemplo, ayudó muy personalmente a constituir, y 4.500 hombres, ¿no?, a su cargo. La Acción Católica merece un capítulo aparte y, por lo tanto, no me meto en esto, ¿no? También la OAC, por cierto, porque la Asociación Católica de Propagandistas tiene en su seno un órgano autónomo de jóvenes que a partir de los 50 establecen un círculo de estudios obreros con la OAC y, bueno, con su propio conciliario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, obras como la Acción Católica, obras de carácter religioso. Centenario Vicentino, 1948. Previamente trabajado en un círculo de estudios. Se eleva desde el centro al obispo Olaechea una memoria sobre San Vicente y de qué medio se podría servir para celebrar con dignidad el centenario. Voto asuncionista, 1948. Precioso y quizá poco, vamos, yo no conozco mucho tratamiento sobre ese momento y es de una importancia descomunal. También muy directamente llevado sobre los hombros de José María Aro. También don Marcelino encargó directamente al centro de propagandistas encargarse del Aleluya, que tenía muy poquita tirada, el semanario dominical, ¿no?, que tenía muy poquita tirada, con papel de mala calidad, con muy poquita distribución, y los propagandistas lo modernizan, consiguen 40.000 ejemplares, distribuirlos a 100 parroquias cada domingo y pretenden llegar a 100.000. No lo conseguirán. Hasta en los años 60 todavía no llegarán a 100.000, se quedan en los 40.000. Pero, en todo caso, bueno, pues es una novedad. Por supuesto, ofrece mártires, el testimonio de la sangre, algunos de los cuales también están en Acción Católica y forman parte del libro de oro de los mártires y de la Iglesia en Valencia. El año santo del 54, con la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, el centenario de la declaración, que es la patrona de la Asociación Católica de Propagandistas, o la canonización de San Juan de Ribera en el 60, que también José María Aro vive muy inmediatamente, muy directamente y con un enorme celo y protagonismo como coordinador a propuesta de don Marcelino y presidente técnico de la Junta que habría de realizar todos los trabajos de coordinación, además, entre distintas provincias implicadas en aquella canonización, desde Sevilla como tierra de nacimiento del patriarca, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ese trabajo también recayó sobre aquellos hombros, ¿no? Obras religiosas, obras benéfico-sociales, el Banco de Nuestra Señora de los Desamparados. Es precioso ver de puño y letra de José María Aro Salvador cómo redacta los estatutos que dan cuerpo jurídico a aquella obra. Poco importa de quién sale la iniciativa, si del propio corazón de don Marcelino, de José María Aro, probablemente del encuentro, porque probablemente las cosas no sucedan en uno y luego en otro, sino en el encuentro entre los dos surge la posibilidad de aquel banco, ¿no? Y la mentalidad finamente jurídica de José María Aro le proporciona un cuerpo. Será director del banco y será el gran instrumento de vertebración física y espiritual de la ciudad. Iglesias, familia, escuela, ¿no?, que son las tres grandes obsesiones, junto con el obrero de José María Aro Salvador y de don Marcelino Olaechea, obviamente. La tómbola de caridad y los patronatos distintos en los que están metidos muchos propagandistas que sirven también al desarrollo de esta obra de viviendas, asistencia a los necesitados, etcétera, ¿no? Esto merece también un capítulo aparte, el Banco de Nuestra Señora de los Desamparados y los organismos diocesanos que le proporcionan materialmente su sostén, ¿no? Y luego también obras de otro carácter, de educación y atención al magisterio. Ya ha salido aquí la Asociación Católica de Maestros de Valencia, que dirigirá don Vicente Herbars, y de la que forma parte también José María Aro Salvador como en su junta directiva, ¿no? No me voy a detener en el papel que en el campo de educación valenciana de aquellos años 40 y 50 representa o cumple José María Aro Salvador, que también merecerían un capítulo aparte.
y donde se concentran el Liceo Pedagógico, la Congregación Mariana del Magisterio, efectivamente, pero también la sección de enseñanza de Acción Católica que había creado y que dirigía José María Aro Salvador. La celebración del Día del Maestro, aquellas circulares que como delegado provincial de primera enseñanza, presidente provincial de primera enseñanza aquí en Valencia, durante los años que existió aquella jefatura aquí, que fueron 3 años, ¿no? La labor realizada por José María Aro Salvador al frente de esta jefatura fue tremenda, y las circulares, las actividades desarrolladas desde ahí también le permitieron al arzobispo sostener toda la línea, digamos, de actuación en ese campo extraordinario, ¿no? Bueno, es imposible seguir. Evidentemente, con el tiempo es cuestión de esperar. Llegan las maledicencias de los buenos, las maledicencias de los que algunos llamarán los puros, y ante eso la conducta general de los propagandistas, y José María Aro Salvador lo representa prototípicamente, pero callar, trabajar y rezar, sirviendo a la Iglesia tal y como reza el propio carisma fundacional de la asociación, como ella quiere, como ella desea ser servida, sabiendo que el servicio a la Iglesia a través de sus pastores es el servicio al mismo Cristo, también presente, especialmente presente en los más necesitados, ¿no? Y con esa actitud de servicio y con ese deseo de servir que les llevaba a multiplicar el número de horas de una manera absolutamente desconcertante, porque uno cuando se encuentra la labor desarrollada por todos estos hombres, y Aro Salvador en concreto, no entiende cómo es posible que un solo hombre pudiera protagonizar al mismo tiempo tantas cosas y tan distintas y no consumirse. Bueno, se consumió en el esfuerzo, pero y ser tan fecundo, ¿no? Vivieron apasionadamente ese servicio. Y me gustaría acabar, y acabo ya, leyendo un pequeño texto que recuperaba yo esta mañana. En el año 61 le pidió el arzobispo Laechea a Aro Salvador que abandone el patronato de educación del arzobispado, porque le va a dar una nueva forma. Él había sido el presidente del patronato de educación del arzobispado. Es la niña de sus ojos, la educación. Pero se siente liberado y se lo dice a don Marcelino. Dice: mi venerado y querido señor arzobispo, he llegado hoy de Madrid después de una estancia de 15 días allí, y al llegar encuentro afectuosa carta que vuestra excelencia reverendísima de 11 de julio, comunicándome que asume vuestra excelencia reverendísima la dirección de la Junta Rectora del Patronato de Educación del Arzobispado. Debo agradecer profundamente a vuestra excelencia reverendísima que me haya permitido tantos años realizar alguna labor en ese campo al servicio de la Iglesia y haber recibido durante ellos tantas muestras de afecto y bendición que ciertamente no merecí. Y debo agradecer ahora que haya asumido vuestra eminencia reverendísima la dirección del patronato, relevándome de ella y de las preocupaciones que me venía causando hace tiempo, mi imposibilidad de tiempo y de capacidad para regirlo como era necesario. Por una y otra cosa, y por el hecho de que mi señor arzobispo me haya expresado gratitud, haciendo realidad una vez más cuanto de bondad encierra su corazón de padre, debo ser yo quien profundamente, sinceramente, filialmente expresa a vuestra excelencia reverendísima mi reconocimiento y afecto y gratitud filial. El Señor y nuestra Madre de Misericordia y de los desamparados se lo pague a vuestra excelencia reverendísima. Sabe, sin embargo, el señor arzobispo cuánto deseo poder servir siempre a la Iglesia, a mi prelado y a vuestra excelencia reverendísima, y cómo puede disponer en cualquier momento y para cualquier cosa en la que estime puedo ser útil, corto de posibilidades, pero lleno de deseos. Nadie como vuestra eminencia reverendísima sabe cuán obligada y justa es esta manifestación de gratitud hacia mi prelado, que cada día renuevo ante el Señor, y cuán profundo es el afecto que a su pastor tiene filialmente y solicitando una vez más su paternal bendición. Firma José María Aro. Con esta actitud con la que sirven los santos, quisieron servir todos los hombres de la asociación a don Prudencio Melo, gestando, cuajando, realizando, generando una realidad de asociaciones de las que luego ha seguido viviendo la Iglesia en los años posteriores y que gracias sobre todo al celo, a la pasión, al buen gobierno, a las buenas dotes de gobierno de don Marcelino Laechea,
muchas de ellas todavía han proseguido en el tiempo, con el mismo espíritu con que la asociación siempre ha protagonizado sus obras, que es fundarlas y desentenderse de ellas, para que luego tengan vida propia y puedan seguir cumpliendo sus fines sin convertirse en patrimonio de una organización. Simplemente por esto, muchas gracias.